Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas, junto a su familia. La idea de este video es preparar una clase de reforzamiento para la evaluación que tendremos el día martes, ¿ya? De esa manera vamos a iniciar con la comprensión del gobierno de Pedro Aguirre Cerda y la formación del Frente Popular. Antes de iniciar, es bueno tener una visión global sobre el periodo. Los gobiernos radicales van a gobernar desde 1932 a 1958, ¿ya? Podríamos denominar a esta época como la era de los gobiernos radicales. A nivel político tenemos que se va a instaurar en nuestro país la idea del populismo. A nivel económico tenemos la implementación del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, más conocido como modelo ISI. Y a nivel social tenemos que un aspecto central tiene que ver con el sufragio femenino, la masificación de la sindicalización obrera y también la cultura de masas que comienza a funcionar en esta época también. Bueno, acá tenemos una línea del tiempo donde nosotros podemos ver los tres gobiernos radicales: el primer gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el segundo gobierno de Juan Antonio Ríos y el tercer gobierno es de Gabriel González Videla, ¿ya? Los aspectos más importantes de cada uno de estos gobiernos los vamos a revisar en estas diapositivas. Acá, por ejemplo, tenemos un esquema donde nosotros podemos ver los distintos partidos que tenemos en nuestro país desde derecha a izquierda, ¿ya? Tenemos una conformación de los partidos políticos, un gran número de partidos políticos que van a funcionar a través de la formación de alianzas, ¿ya? Para poder gobernar. Bueno, nosotros tenemos que la situación mundial, después de la gran crisis de 1930, tenemos un auge, primero que todo, del nazifascismo, ¿ya? También vamos a tener el fracaso del liberalismo a nivel mundial, sobre todo provocado por la Gran Depresión de 1929, que va a afectar mucho a las democracias liberales. Quizás la única excepción a esta regla es la Unión de Repúblicas Socialistas o la URSS. Ellos se van a consolidar su poder durante este periodo. Quizás va a ser el único país que va a lograr sortear esta crisis económica de 1929. Es decir, no se va a ver afectado por esta crisis. Una preocupación también de la URSS es el avance, como les decía, de esta ideología del nazifascismo. Ellos van a proponer la formación de frentes populares en todos los países para evitar ¿cómo se llama? Surgimiento de esta ideología nazi-fascista, ¿ya? Por lo tanto, va a proponer la unión de todas las fuerzas de izquierda para poder detener el avance de estas ideologías a través de la formación de los frentes populares. De esta manera tenemos que en nuestro país el Partido Comunista desde hace muchos años trataba de buscar una alianza con los radicales y van a conformar en 1935 este Frente Popular. Posteriormente se van a integrar los socialistas, pero también vamos a tener otras organizaciones que no son partidistas, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores de Chile y la Federación de Estudiantes de Chile también van a integrar este Frente Popular. Los comunistas, para mantener una visión moderada sobre este conglomerado político, proponen como candidato a un miembro del Partido Radical, ¿ya? De esta manera se va a elegir a Pedro Aguirre Cerda como el candidato para estas elecciones de 1932. Acá, por ejemplo, podemos ver algunas imágenes donde se representa la popularidad que tenía Pedro Aguirre Cerda, ya como candidato del Frente Popular. Bueno, una vez que logra ganar Pedro Aguirre Cerda, su candidatura, como habíamos dicho, fue apoyada por el Frente Popular,
el lema de su gobierno va a ser gobernar es educar. De esta manera va a estar muy centrado, muy preocupado por lo que es la educación, el desarrollo de la educación en nuestro país. Algo que va a afectar determinantemente a este gobierno es el terremoto de Chillán, ya que ocurrió en 1939, es uno de los terremotos más mortíferos de nuestra historia. Para generar una reconstrucción, ¿ya? Se va a crear la Corporación de Fomento de la Producción, ¿ya? Esa va a ser la misión inicial de esta institución. También un aspecto central tiene que ver con la incorporación también del territorio chileno antártico, ¿ya? A nuestra soberanía en 1940. Eso también va a ser parte del programa de Pedro Aguirre Cerda. Y este presidente no alcanza a terminar su mandato porque muere anticipadamente por tuberculosis. Bueno, como les decía, el real objetivo de la Corfo en un inicio era generar la reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto de Chillán, pero de forma posterior se va a preocupar del diseño de planes de acción para coordinar un desarrollo industrial o un proceso de industrialización en nuestro país, ¿ya? Donde el Estado va a tener entonces, a partir de ahora, el capital o va a ser dueño del capital de estas empresas que se van a comenzar a conformar en nuestro país. Dentro de los aspectos sociales tenemos que este gobierno va a ser representado por los grupos medios y los grupos bajos de la sociedad, por ejemplo, obreros y empleados públicos. No así el caso de los campesinos que van a ser de alguna manera desestimados en la conformación de este gobierno. Recordar que los campesinos van a estar bajo el alero de la oligarquía chilena, ¿ya? Los dueños de la tierra van a estar de alguna manera cooptando a a estas masas de campesinos que no van a conformar o no van a formar parte del gobierno del Frente Popular. Un problema también que va a arrastrar todos estos gobiernos radicales va a ser el problema de la vivienda, de la inflación, ya que la inflación va a estar siempre aumentando de forma sostenida en nuestro país, lo que va a provocar un encarecimiento de los precios. De esta manera, para paliar todos estos problemas de inflación, de problemas de vivienda, se va a desarrollar un extenso plan de construcción de viviendas destinadas principalmente a los sectores con más bajos recursos. Un aspecto también importante dentro de este gobierno es la llegada del barco Winnipeg, ¿ya? Que después de la guerra civil española, el bando de los republicanos derrotado, así que nuestro país va a funcionar como asilo para todas estas personas que llegan a nuestro país. Bueno, después de haber revisado el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ahora nos vamos a centrar en la comprensión del gobierno de Juan Antonio Ríos y la instauración en nuestro país del modelo ISI. Primero que todo tenemos que mencionar la influencia que va a tener Norteamérica en nuestro país. Nosotros habíamos dicho que el siglo XIX había sido la época de la influencia británica en nuestro país. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con la riqueza salitrera, donde los principales capitales van a ser británicos. A partir del siglo XX nosotros tenemos que Norteamérica va a ser el principal inversor en nuestro país. Por ejemplo, grandes minerales como Chuquicamata, Potrerillos, El Teniente, van a ser empresas con capitales norteamericanos. Inicialmente, esta influencia se va a concentrar en la explotación del cobre para luego pasar a otras áreas o sectores de nuestra economía. Otra forma de apoyar Norteamérica a nuestro país es a través de la entrega de créditos, a través de la Corfo, ¿ya? La Corfo a su vez va a comprar equipos y maquinarias para desarrollar este proyecto de industrialización. Bueno, ahora vamos a revisar cuáles son las diferencias entre el modelo hacia afuera que teníamos nosotros en nuestro país hasta 1930, ¿ya? Y el modelo hacia adentro que se comienza a desarrollar a partir de esta gran crisis
en la que nuestro país se ve severamente afectado. Bueno, las principales diferencias están en que el modelo hacia afuera está centrado principalmente en la exportación de materias primas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el salitre. Otro aspecto central tiene que ver con que el Estado va a tener un rol limitado en la economía. En este sentido van a ser las personas y privados los que van a desarrollar la economía o van a tener el protagonismo en el desarrollo económico. Otro aspecto central también tiene que ver con la dependencia que va a tener nuestra economía con los mercados internacionales, ¿ya? Por lo tanto, Chile va a buscar esta inserción en los mercados a nivel mundial. También vamos a tener una gran apertura comercial. El gran problema del modelo hacia afuera, como les decía, en las clases tiene que ver con la dependencia de los mercados internacionales y cómo nuestro país se vio afectado por la crisis del 29, ¿ya? Después de esta gran crisis, nuestro país tuvo que desarrollar un nuevo modelo económico. También esto es algo que ocurre a nivel mundial, ¿ya? A nivel mundial vemos cómo el capitalismo o la ideología liberal en la economía entra en retroceso y comienza a tener un mayor protagonismo ahora el Estado en la economía, ¿ya? Por ejemplo, el modelo hacia adentro pone énfasis en el desarrollo del mercado interno, ¿ya? A través de la industrialización. En este sentido, el Estado va a ser un estado empresario, va a controlar y va a tener el capital de algunas empresas en nuestro país. También se va a preocupar por comenzar a desarrollar un estado de bienestar, ¿ya? El Estado va a comenzar a preocuparse por brindar un mínimo de seguridad social también a las personas. Y también es importante señalar el proteccionismo industrial. Esto se logra por medio de aranceles aduaneros que provocan un aumento en los productos que llegan del extranjero para que así de esta manera puedan competir de una manera más igualitaria con los productos que se van a hacer en nuestro país. Bueno, este cambio de modelo se da finalmente, como les decía, esto se había provocado principalmente por la crisis del 29, se va a comenzar a implementar un modelo keynesiano donde el Estado va a tener una mayor participación en la economía. De esta manera se va a buscar fomentar el desarrollo de la industria interna y reemplazar las importaciones por productos hechos en nuestro país. Acá tenemos, por ejemplo, las etapas de este modelo EASY. En un primer momento se debe desarrollar productos de bienes finales, por ejemplo, elaboración de artículos con muy poco desarrollo tecnológico, como la industria textil o la industria pesada, ¿ya? Las últimas dos fases de este modelo que no se llevaron a cabo en nuestro país eran las más complicadas porque se requiere una gran cantidad de capital y un alto desarrollo tecnológico. Ya ese fue uno de los grandes, podríamos decir, dificultades que presentó el modelo de desarrollo hacia afuera, disculpen, hacia adentro. La mayoría de las veces Chile tenía que comprar esta maquinaria al extranjero, ¿ya? Así que ese también va a ser uno de los problemas del modelo EASY. El estado de bienestar, como les decía, va a ser algo central también en la preocupación de estos gobiernos radicales. Va a comenzar a tener una preocupación por la previsión social, la salud pública, la educación también, y de esta manera se va a generar un gran aumento también del gasto público, y eso lo podemos ver en este esquema, donde de forma sostenida se comienza a aumentar el gasto del Estado en el gasto social. Ahora nos vamos a centrar específicamente en el gobierno de Juan Antonio Ríos. Su candidatura va a ser apoyada por radicales, demócratas, falangistas, socialistas y comunistas. Un gran espectro de partidos políticos va a apoyar a Juan Antonio Ríos. Su lema va a ser gobernar es producir. El énfasis va a estar entonces en el desarrollo de la industria nacional. De esta manera se va a inaugurar, por ejemplo, la Compañía de Aceros del Pacífico y se va a fundar también la Empresa Nacional de Electricidad. Ambas empresas, como les decía, van a ser empresas de capitales estatales, ¿ya? Eso es muy importante no olvidar.
También a nivel internacional es necesario mencionar que en 1943 Chile va a declarar la guerra al eje, es decir, va a declarar la guerra al bando alemán. Esto se va a producir debido a las presiones de Norteamérica para declarar la guerra a el bando del eje. Por ejemplo, aquí podemos ver las instalaciones de la Compañía de Aceros del Pacífico. Y acá podemos también ver la Empresa Nacional de Electricidad, que va a estar preocupada de la electrificación de nuestro país, con énfasis en el desarrollo del alumbrado público. Bueno, los problemas que presentó Juan Antonio Ríos tiene que ver con la pugna que se va a generar dentro de la Alianza Demócrata, que van a ser todos estos partidos políticos que van a integrar a esta alianza democrática, pero debido a los roces internos debió modificar 6 veces su gabinete, formando distintas alianzas para poder generar cierta gobernabilidad en nuestro país. Un gran problema de nuestro sistema partidario tiene que ver con que no van a ser partidos dogmáticos. Esto a primeras luces es algo positivo, pero debido a que se van a generar muchas veces alianzas contradictorias, va a generar una fragmentación de los partidos políticos en nuestro país. Esto quiere decir que se van a dividir cada vez más en colectividades más pequeñas, ¿ya? Esto va a generar el problema de que el gobierno va a estar siempre gobernando con una minoría, es decir, se va a apoyar en el partido de gobierno, que va a ser el Partido Radical, pero muchas veces en el Parlamento va a contar con una minoría, ¿ya? Porque tanto la derecha como los partidos más radicales de la izquierda van a tener una representación mayoritaria en el Congreso, pero principalmente los partidos de derecha, ya así que en el Parlamento el gobierno siempre va a estar gobernando con una minoría. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes donde podemos ver una caricatura que evidencia los problemas que va a tener la alianza democrática en nuestro país y donde los partidos van a estar peleando, luchando por integrar el gabinete del presidente Juan Antonio Ríos. Y en este lado podemos ver la influencia norteamericana en nuestro país, donde, presionado por Norteamérica, nuestro país debe declarar la guerra al bando del eje. Los cambios sociales más importantes que se dan en esta época tienen que ver con el impulso que tiene la clase media, ¿ya? Estos van a ingresar masivamente a la administración pública, va a aumentar sostenidamente la cantidad de empleados públicos en nuestro país, y obviamente esto va a llevar un enorme gasto público también. Algo similar va a ocurrir también con los obreros industriales, que van a aumentar también su número en esta época. El problema que va a presentar esta situación es que el Estado va a comenzar a entregar ciertos privilegios a ciertos grupos sociales, pero esta entrega de privilegios va a ser de manera diferenciada, ¿ya? Por ejemplo, aquellas personas que pertenecen a la administración pública van a tener mucho más derechos, por ejemplo, que los obreros industriales. Podrán año a año reajustar su sueldo, ¿ya? Cosa que los obreros industriales no van a poder, no podrán hacer, ¿ya? Y tenemos el otro caso de los campesinos que no van a tener ningún tipo de ayuda estatal, así que ellos van a seguir en la marginalidad. Este problema del aumento sostenido de la migración del campo a la ciudad va a generar un gran problema en las ciudades de nuestro país, principalmente Santiago, donde vamos a tener el aumento significativo de las tomas de terreno, ¿ya? Y la proliferación de los campamentos o poblaciones callampa en nuestro país. La cultura de la clase media también va a tener una significativa transformación. Ellos van a seguir siendo muy católicos, igual que la oligarquía en nuestro país. Van a tener un aprecio por el orden, por la estabilidad, pero también algo que los va a diferenciar de la clase dirigente del siglo XIX es la preocupación por la seguridad social, ¿ya? La preocupación por el desarrollo de este estado de bienestar. Otro aspecto central tiene que ver con el creciente acceso que las personas van a comenzar a tener con respecto a los medios de comunicación. Por ejemplo, tenemos el caso de la televisión,
que va a impulsar esta cultura de masas. El consumismo va a ser algo muy, muy importante a partir de ahora. Y también es importante señalar que antes de los años 50 en nuestro país hubo un momento muy alto de la cultura, principalmente en la poesía, donde, por ejemplo, Gabriela Mistral va a recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945, y también vamos a tener una cuna de poetas de renombre a nivel mundial, por ejemplo, Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Pablo de Roca son algunos de ellos. Bueno, ya para finalizar, vamos a revisar el gobierno de Gabriel González Videla y la crisis del modelo ISI. Tenemos que este gobierno va a ser apoyado por radicales, comunistas y liberales, ¿ya? El Partido Comunista va a tener un gran protagonismo en este gobierno de forma inicial. En 1949 va a decretar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, más conocida como la Ley Maldita, y en 1949 el Congreso va a aprobar el voto femenino para las elecciones presidenciales. Así que eso también va a ser muy importante para el desarrollo de la democracia en nuestro país. En 1959 este presidente va a crear la Empresa Nacional de Petróleo, más conocida como ENAP, y su gobierno se va a enmarcar dentro del contexto internacional de la Guerra Fría, ya la Alianza para el Progreso y la doctrina de seguridad nacional. Bueno, la Guerra Fría en nuestro país va a afectar, podríamos decir, va a tener varias consecuencias la Guerra Fría en nuestro país. La principal tiene que ver con que por primera vez en la historia de nuestro país los comunistas habían ocupado algunas carteras en el gobierno de Gabriel González Videla, pero debido a esta Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas se van a enfrentar por controlar o por tener áreas de influencia en el mundo, de esta manera nuestro gobierno, que depende mucho de los créditos norteamericanos, va a tener que ceder frente a las presiones norteamericanas, por lo que van a tener que declarar ilegal al Partido Comunista, más aún considerando la agitación social que muchas veces el Partido Comunista era acusado por distintos partidos políticos de provocar manifestaciones, agitación social. Así que de esta manera va a ser declarado ilegal el Partido Comunista, ¿ya? También tenemos que hablar sobre el Pacto de Ayuda Militar, donde en 1952 Estados Unidos va a entregar transferencia tecnológica a los países latinoamericanos, pero también va a generar instrucción. Por lo tanto, se van a generar lazos entre las Fuerzas Armadas norteamericanas y el resto de Latinoamérica. Eso también va a ser muy importante para la región. Debido a la inflación que se provocó en esta época, la inflación que de manera sostenida iba aumentando en nuestro país, vamos a tener la revuelta de la chaucha. Ya esta se había provocado por el aumento de la locomoción colectiva, así que obreros y universitarios se deciden a manifestar exigiendo al gobierno que mantenga el precio de la locomoción pública, que no suba de manera arbitraria. Otro aspecto central también de este gobierno tiene que ver con el desarrollo industrial. Va a seguir desarrollándose la industria en nuestro país, y también en materia eléctrica también se van a desarrollar varias centrales hidroeléctricas en nuestro país. El fin de una era, ¿ya? Después de 14 años de gobernar el Partido Radical, este se va a desgastar, se va a corromper, va a terminar desprestigiándose, principalmente debido a la creación de esta ley maldita. Ya el sistema partidista, que ya venía fragmentándose, se va a fragmentar cada vez más, debido a que algunos van a apoyar al Partido Comunista y otros van a apoyar al Partido Radical. Entonces los partidos se van a dividir y se van a fragmentar. Otro aspecto también muy relevante tiene que ver con que el sistema político va a quedar completamente polarizado, ¿ya? Sin posibilidades de entendimiento ni de conversar estos partidos políticos, debido a que el partido que cumplía esta misión anteriormente, el Partido Radical, va a estar severamente desprestigiado. Ya no va a poder realizar esta misión de generar el entendimiento entre los distintos partidos políticos, es decir, generar
el entendimiento entre la derecha y la izquierda. Ahora nos vamos a centrar en los problemas que va a presentar el modelo Easy, principalmente debido a la inflación y al aumento sostenido también de la extrema pobreza. Los principales problemas que tuvo el modelo Easy tienen que ver con que los productos que se van a confeccionar en nuestro país van a ser de menor calidad, ¿ya? Y obviamente al ser de menor calidad no van a poder competir con los productos manufacturados hechos en el exterior. Por lo tanto, van a tener que venderse solamente en Chile, y el problema de Chile va a ser lo reducido de su mercado interno. Por lo tanto, van a comenzar a tener problemas, van a presentar problemas las industrias que crean manufactura en nuestro país. Otro problema también estructural del modelo Easy tiene que ver con que se hace un desarrollo, o se trata de desarrollar solamente el sector industrial, en desmedro del sector agrícola, donde no va a tener grandes inversiones, la producción va a ir disminuyendo cada vez más, por lo tanto no van a poder satisfacer la demanda que se crea en las ciudades, y esto obviamente va a provocar un aumento de los precios y va a aumentar de esta manera la inflación. El gran problema que van a tener que enfrentar de esta manera los gobiernos sucesivos que van a gobernar en nuestro país tiene que ver con el problema de la vivienda y de la proliferación de las poblaciones callampas, ¿ya? Así que ese va a ser el problema que van a tener que enfrentar los siguientes gobiernos en nuestro país. Bueno, chicos, espero que les haya servido este resumen para la prueba del día martes. Espero que estén muy bien en sus casas y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Chao, chao.